Gentiles amigos, tengan ustedes como siempre muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a Noticiero Pangía a través de pangiafm.com. 24 horas al día con la mejor programación, música en vivo, programas especiales y como siempre de lunes a viernes luego de las 4 de la tarde, Noticiero Pangía con las informaciones más importantes del momento. Noticias deportivas y por supuesto nuestra sección Pangía sin mordaza, que hoy viernes 6 de febrero, nuestro noticiero se viste de gala porque tenemos un invitado muy importante y vamos a obviar en el día de hoy las informaciones internacionales y deportivas y vamos a dedicar la emisión completa a hablar de un país que está gravemente herido y usted sabe que todos los días hablamos de él, nuestra querida y hermosa patria venezolana. Hoy contamos aquí en los estudios, además de un servidor Edgar Paredes y Randy Walls en la producción, de Bob Marinkovic. Bob, saludos. Hola Edgar, muy buenas tardes, gracias y bienvenidos a los oyentes de pangiafm.com y el noticiero Pangía, que hoy estamos aquí de gala recibiendo a un gran personaje, así es. Y les quiero comentar, Edgar, también que esta transmisión la están en vivo transmitiendo por un canal de Celo, que es Mi Venezuela Heroica, para que lo tengan presente, de que por allí están escuchándonos en este preciso instante en vivo esta programación del día de hoy especial. Adicionalmente. Así que por Mi Venezuela Heroica. También saludamos a Carlos Piña, quien está con nosotros. Saludos, Carlos. Un placer estar aquí en este excelente programa. Vamos a escuchar con mucha atención todo lo que va a ocurrir en esta hora. Pues. Sí, claro que sí. Bueno, ¿y quién es nuestro invitado? Él es nada más y nada menos que el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina. Bienvenido a pangiafm.com, vicealmirante. Gracias, Edgar. Muchas gracias por la invitación a pangiafm.com. Un saludo también a Bob Marinkovic, a Carlos Piña, al productor que no lo conozco, al equipo técnico de la estación, a la dirigencia de la estación, a la audiencia principalmente, y también por extensión a mis amigos de Mi Venezuela Heroica, que todas las martes me escuchan por 2 o 3 horas hablando sobre los problemas del país y en la cual tenemos una audiencia muy importante todas las semanas. Bueno, queremos indicarle a toda esa gente que te escucha en Venezuela Heroica que esta es una emisora de radio a través de la internet. Se llama pangiafm.com, tiene ya 1 año y 5 meses y ha sido creada para colocar música, divertirnos, pero también tiene este noticiero todos los días de 4 a 5 donde tocamos el tema de nuestra querida patria. Vayamos al punto entonces. Venezuela. Hoy es 6 de febrero 2015, ya casi 17 años, diríamos, de desastre con este gobierno. ¿Qué tiene que decirnos hoy Mario Iván Carratú Molina? Gracias nuevamente. Mi opinión y la opinión de todos los venezolanos, ustedes la acaban de esbozar aquí esta tarde, al inicio. Venezuela vive una grave convergencia de crisis derivada de haber perdido los valores éticos y morales de una democracia que teníamos en el pasado, o que particularmente yo denomino una democracia a lo venezolano, que posiblemente podamos hablar en el transcurso del programa sobre esta parte, que no consigue un rumbo definido para buscar la salida lo menos costosa posible a lo que está ocurriendo, donde el liderazgo político y el liderazgo ciudadano se confundan en la voluntad para poder solventar los problemas que tenemos, donde el establecimiento político venezolano está prácticamente desvencijado, la estructura del Estado no existe, tenemos un Estado fallido por una cantidad de carencias legales y jurídicas desde el gobierno, y la sociedad lamentablemente está dispersa, sin una luz, sin una bandera, sin un guía, sin una persona que liderice la lucha, no por un partido político, no por un grupo de personas, sino por la libertad, que para mí en Venezuela lo más importante que perdimos es la libertad, la soberanía y la República de Venezuela. Estos 17 años donde Hugo Chávez, bueno, diríamos que es la cabeza principal de todo este desastre. Usted que ha estado en muchos puntos importantes de la historia, como por ejemplo
cuando salió Chávez del poder, la fecha en abril, el 11 de abril. ¿Qué opinión tiene usted de que todo esto está pasando? ¿La culpa es de quién? ¿De esta gente que está encabezando el gobierno, de Chávez y Diosdado Cabello y ahora Maduro, o de esa infiltración cubana en el país, o de los políticos actuales? Bueno, yo te voy a responder gráficamente y después podemos ampliar. Cuando termina un encuentro de béisbol, que son 9 jugadores por bando, y se cuelga el último out, el manager ganador felicita a los victoriosos. Y el manager perdedor se echa la culpa a él. No se la echa a sus jugadores. En Venezuela, el problema no es de un determinado jugador, ni un determinado grupo político. Esa es mi opinión, lo que estoy diciendo en este momento es muy particular. En Venezuela la culpa es de todos y es de uno. Digo todo, ¿por qué? Porque somos todos los venezolanos que tenemos de una u otra manera responsabilidad de lo que ha ocurrido. Y uno, porque cada individuo tiene que erigirse como responsable de lo que quiere para el país. No podemos seguir esperando. Ya lo que ocurrió. Ya el aceite derramado no se puede recoger. Lo que hay que evitar que se vuelva a derramar. Y las personas que se tienen que encargar de eso somos todos los venezolanos. Critica mucho a las Fuerzas Armadas con razón, critica mucho a los partidos políticos con razón también, critica a las autoridades políticas de un determinado sector ideológico del país, pero los venezolanos no nos damos cuenta que todo eso que ha ocurrido es porque nos ha faltado la presencia política del venezolano, porque el venezolano dice no quiero ser político, y resulta que la política es del hombre en la calle, en la esfera pública. De las puertas de mi casa hacia adentro, esa es mi casa. Y ahí ocurre lo que pueda ocurrir. La señora, la esposa, la pareja, la que no es pareja, los hijos, la mamá, el abuelo, eso se mueve adentro. Por después que tú sales a la calle, así como tú lo ves aquí en Estados Unidos, que el ciudadano en la calle reclama y habla con el policía y va a su comunidad y se expresa. Y a lo mejor no votan todos los norteamericanos, pero las instituciones se mantienen. Y funcionan. Entonces resulta que en Venezuela no queremos asumir la función política y pretendemos que las instituciones resuelvan el problema. Y las instituciones son equipadas por hombres. La institución es como un espacio vacío donde se meten las personas. Te digo esto porque yo tuve la experiencia o la suerte de ir a trabajar en el Palacio Miraflores en el año 90. Yo venía de la flota, yo soy un oficial de la flota, acostumbrado a una manera diferente de vivir, no por militar, sino por ambiente de trabajo es diferente. Y cuando llego al Palacio a trabajar con el presidente Pérez, me di cuenta que el presidente no gobernaba. Gobernaban los grupos de poder político. Por ejemplo, gobernaban los grupos económicos, Grupo Santa Lucía, Grupo Girahara, Grupo Cisneros, todos agrupados en sectores importantes de la economía. Pero como habían financiado el presidente Pérez, ellos llevaban al poder con una ambición de gobernar. Entonces el negocio era, te doy dinero para tu campaña y cuando ganes me toca a mí. Entonces yo me di cuenta que el Consejo de Ministros, que eran 14 ministros, el secretario del Consejo de Ministros, una persona sin niveles para estar en ese cargo, decidía y hablaban y decían las cosas más importantes del país, lo grababan, y las cintas de grabación de ese Consejo de Ministros, que era lo más importante en materia de política del gobierno venezolano, se perdían. Y nadie sabía dónde iban a caer esas cintas. Y yo le decía al presidente, deme las cintas que yo las guardo. No, eso no es un tema militar. Bueno, pero en tema de quién es. Y resulta que el Grupo Cisneros tenía 3 ministros. El Grupo Girahara tenía 2 ministros. El Grupo Santa Lucía tenía 2 ministros. Y a la hora de decidir la política económica del país, o la política productiva del país, o la política financiera del país, estos grupos económicos imponían una línea de conducta política al presidente. Alrededor del presidente estaban los partidos, AD, COPEI, el MAS, y toda la gente que pulula, además a los oportunistas. Entonces, un individuo que se mete en el Palacio de Miraflores a las 6 de la mañana, como era Pérez, en su despacho, y sale a las 2 de la mañana, imposible que gobierne.
Entonces en Venezuela hay una crisis de gobernabilidad, no porque el pueblo la acepta, sino porque el hombre que está en el gobierno, al hombre que elegimos para dirigir el país, nos guste o no nos guste, no puede gobernar porque las presiones son demasiado grandes. Perdón, entonces podríamos decir que todo este desastre actual viene de los gobiernos anteriores que no han sabido manejar a Venezuela, un país tan rico, tan lleno de tantas cosas buenas. Viene de una cultura política desviada. Que comenzó quizás muy bien con Rómulo Betancourt, cuando hubo la colisión de la transición política, pero después del primer año, yo me acuerdo, era muy joven, pero después del primer año de gobierno de Rómulo Betancourt, la coalición que era URD-COPEI se deshizo. Entonces quedó solamente Betancourt gobernando, en una crisis que le llevó 17 años de lucha contra las guerrillas. Y esos vicios y esas costumbres de mandar desde el poder, de no tener rendición de cuentas, de no haber un sistema político que premie a la persona que lo hace bien y le peche a la persona que la haga mal, y que no haya rendición de cuentas, eso construyó una serie de vicios, inclusive vicios militares. Aquí no me excluyo, no excluye la Fuerza Armada. Entonces, a la hora de poner orden, a la hora de poner las riendas al caballo, ese caballo no frena, la carreta se te desboca, la democracia se desbocó, y no se desbocó con Chávez, porque Chávez fue parte de una conjura. El cuartelazo militar fracasó, el cuartelazo fracasa, van presos 700 oficiales, 7.000 hombres, 8 guarniciones, el ejército casi totalmente involucrado en la conspiración, y después viene el presidente Caldera y los perdona. ¿Qué pasó allí? Mientras en España el mayor Tejero, que se alzó contra la corona, contra el gobierno de Mario Suárez, estuvo preso 30 años, y los Carapintadas en Argentina estuvieron 25 años presos. En Venezuela Hugo Chávez y su grupo estuvo menos de 2 años y nunca fueron sometidos a juicio, porque no había juez que conociera el caso de rebelión militar. Conspiraciones, intrigas, intereses, ganas de sacar a Pérez, presión de AD, presión de COPEI, el alto mando militar sin los testículos bien puestos para defender el país, porque se lo dije en su cara a ellos, inclusive les dije cobardes. Entonces resulta que viene el presidente Caldera y suelta a los rebeldes. Ok, cuénteme por qué lo suelta, cuál es el motivo, qué puede haber allí. Porque el presidente Caldera estaba en la conspiración, era parte de la conspiración, Ulla Pietri, Bureli Rivas, Adón Díaz Terán, Mario Moronta, Escobar Salón, el Partido Acción Democrática, el Partido COPEI, los empresarios, Marcel Granier, Cisneros. Entonces, cuando una sociedad está corrompida de esa manera, es imposible que cualquier gobierno y cualquier voluntad democrática del ciudadano sea efectiva desde el gobierno. Y por eso es que tenemos que hacer un cambio de la distribución del poder en Venezuela, donde el poder lo tenga no demagógicamente el ciudadano como una democracia, sino que realmente el venezolano sepa que tiene que escoger y elegir a los mejores hombres y mujeres para dirigir el país y gobernar, y cuando fallen tienen que rendir cuenta, independientemente del partido que sean y que sean amigos de quien sea. Yo en Miraflores vi 84 ministros en 3 años y medio. Resulta que se iban habiendo cometido errores garrafales como en el ejercicio del cargo de ministros, pero no iban al Congreso de la República a rendir cuentas, y el presidente lo sacaba como amigos. Cuando en la Fuerza Armada un coronel, un general, un capitán que comete un error, sale del servicio, pierde el ascenso y es expulsado muchas veces. Lo que no hicieron con Chávez, que él no debió hacerlo, lo perdonaron. Y al perdonar a Chávez, independientemente de la responsabilidad que tuviera, cavaron el foso de la democracia y nos trajeron a este desastre que hay actualmente en el país. 4:22 p.m, usted está escuchando PangiaFM.com y su noticiero Pangía, hoy en especial, dedicado completamente a Venezuela, y con Mario Iván Carratú Molina en vivo en los estudios de Pangía FM. Bob. Bueno, sí, estamos hoy aquí de verdad muy feliz. Personalmente he podido conversar un poco con Mario Iván, y una de las cosas que veníamos comentando y quería que hablaras un poquito de eso era el tema de las personas en Venezuela que están sintiendo esa necesidad de tener un líder, que era lo que veníamos comentando.
Y te quería hacer esta pregunta para que de alguna manera no transmitas a esas personas que todavía tienen duda, todavía tienen sentimientos de no saber qué hacer, cómo pudieras darles un poco de luz a esas personas que están ahorita con esa inquietud. Bueno, gracias por la pregunta. A la audiencia le quiero adelantar lo siguiente. Yo no soy un experto en psicología del poder ni psicología del mando civil. Yo fui militar, conocí y fui formado y ejercí las funciones de líder militar, no por el grado, sino por las competencias que a mí me asignaron cuando tuve los cargos en las Fuerzas Armadas. El líder político y el líder militar tiene que tener primero visión estratégica. Yo no puedo tener un líder que no ve más allá de sus narices, que no se adelanta a lo que realmente tiene que resolver en caso que se le presente. Nuestros líderes, militares y civiles, no excluyo, tienen el grave problema, o tenemos el grave problema, que nos escogen sin medir la calificación para ese liderazgo que debemos asumir. Cuando se nos presentan los problemas, empiezan las fallas y empiezan las excusas. ¿Y por qué lo hiciste? Pongo un ejemplo. 3 de febrero, 22 horas, 10 de la noche. Aeropuerto Maiquetía, rampa 4. El presidente Pérez viene de Nueva York, venía yo en el avión presidencial, y cuando descendemos del avión está el ministro de la Defensa, general Ochoa Antich, y el ministro del Interior, Ávila Vivas. Ya el golpe militar había comenzado a las 10 de la mañana. Ya estaban las tropas en la calle del día 3. Ya había sido denunciado el golpe militar. Y estos dos señores no sabían nada. Porque cuando el presidente les pregunta en la rampa 4 del aeropuerto de Maiquetía, ¿qué le pasa, ministro? Quiero traer por aquí, porque a Pérez no le gustaba que lo recibieran. No, rumores, presidente. Entonces, ¿rumores de qué? Bueno, rumores de golpe militar. Súbase al carro, y lo sube al carro. Y sube al ministro del Interior, Ávila Vivas, al carro. Y le digo de todo. Yo no estaba presente, pero en la cápsula presidencial, en la caravana presidencial, todo lo que el presidente habla se escucha. Los motorizados, los choferes, los escoltas, los militares, todo eso es un circuito cerrado de radio interno de la caravana para poder atender al presidente cualquier necesidad. Claro, el presidente cambiaba un switch y apagaba el sistema interno o lo seleccionaba, pero la molestia que tenía el presidente Pérez en ese momento se le olvidó cerrar. El ministro de la Defensa cierra la ventana. Cierra la ventana que comunica el puesto trasero con el chofer y el edecán. De manera que el edecán no escuchara. Porque la molestia del presidente era tremenda. ¿Qué ocurre? Ya estaban las tropas en la calle. Era el líder militar, el ministro de la Defensa Ochoa. Era el líder político del país, el ministro Ávila Vivas, y no lo destituyeron. El día siguiente lo que imponía era destitución y pasarlos a juicio para que explicaran por qué tú como ministro no hiciste tu trabajo. Entonces resulta que esos eran los líderes políticos, porque hablan bonito, porque son simpáticos, porque los tipos tienen una novia bien bonita. Pues fíjate que Chávez, como lo casaron con una mujer bonita para que aparentara que era un pavo real. Ajá. Y lo casaron con esa señora que amor ni sé que tenía amor ni mucho menos, no me consta, pero estoy opinando ligeramente aquí. Entonces resulta que nosotros tenemos un problema, que no hay liderazgo. Porque el liderazgo asume su responsabilidad, ejerce su responsabilidad y soluciona sus problemas en su área de competencia. Chávez fracasó en el golpe. Chávez dijo, asumo la responsabilidad. He fracasado en Caracas. Que era demagogia, que era falso, que el tipo era un hombre de teatro, de aparentar, pero lo dijo. En Venezuela nadie asume responsabilidades. Cada fracaso, cada cosa mala se va acumulando. Entonces, en Venezuela tenemos una grave crisis de liderazgo. Y las nuevas generaciones de venezolanos tendrán que fijarse muy bien a la hora de escoger no solamente candidatos a la presidencia, senadores y diputados, miembros del Tribunal Supremo, generales de la Fuerza Armada. Ahorita hay 1.800 generales. Hay 220 almirantes. Cuando yo era militar éramos 20. Y éramos muchos. Ahora hay 200 y tantos. ¿Cuál liderazgo hay ahí?
¿Cuál liderazgo hay en los partidos? En Venezuela hay 67 partidos. ¿Cuál es el liderazgo de los partidos? Entonces es lo que hay no puedo decir la palabra, una cantidad de personas que andan buscando poder y oportunismo. Ahí no hay liderazgo. Quizás fue Caldera, quizás fue Pérez, Lucinchi, Jovito Villalba, claro, Rómulo. Curro, Leoni. Pero lo que vino después fue muchedumbre, sin estar calificados para ejercer el poder político y gobernar. ¿Cuántas personas hay formadas en Venezuela para gobernar en las escuelas de gobierno del mundo? ¿Cuántas? Creo que uno solo. Y dicen que López también. No sé, no me consta, pero hay uno solo. Entonces resulta que nosotros escogemos para jugar béisbol el mejor guante, Spalding, que agarramos los zapatos Nike, cosas de esas. Pero para meter muchachos al colegio no vemos los profesores y maestros de ese colegio, no vemos la capacidad de la estructura física del colegio. Cuando vamos a comprar una casa nos hace falta la mata, el jardín, pero no sabemos qué vecinos tenemos. Entonces nosotros tenemos que cambiar por fuerza, porque esta experiencia que hemos tenido es terrible. Otro ejemplo que le quiero poner, y me disculpan la parte personal. No se preocupe. Yo fui enviado a Italia a estudiar, 1970. Y cuando ingresé al aeropuerto de Fiumicino, me dice el guardia, el carabiniere, que me quite el uniforme, porque yo vivo uniformado, por falta de información. Y yo digo, ¿y por qué me lo quito? Bueno, porque aquí solamente entran uniformados los autorizados por el gobierno italiano. Bueno, yo tuve que ir a un baño, me quité el uniforme, que yo tenía mi maleta y mi ropa civil, me vestí de civil, y me dieron un papel, una hojita y carta de soyorno. Me dice el policía, o el gendarme, usted la llena y la lleva a la cuestura comunal, o sea, la jefatura de la zona, y ahí lo registran. A mí se me olvidó. Como a los 4 meses siento que me tocan la puerta del apartamento donde vivía con mi señora, y me dice, acompáñame a la policía. Yo tuve que acompañar al señor a la policía. Al llegar me dijeron, firme su carta de soyorno. Usted no la firmó, tiene que firmarla. En Venezuela, ¿quién hace eso? ¿Qué autoridad? En Venezuela no se controla ni siquiera las personas que entran y salen del país. Fui nombrado un cargo diplomático, agregado de defensa en Washington por el presidente Caldera. Me presenté a Washington, al Pentágono, llegué mis papeles y mis documentos, toda la parte de ceremonial y protocolo que piden allá. Se demoraron en acreditarme 2 meses. A mí no me interesaba estar acreditado como agregado de defensa, porque yo seguía trabajando como tal. Pero es que al estar acreditado, todas mis compras, yo no pagaba impuestos. Y yo me iba a comprar un carro y yo me ahorraba $5,000 solamente con el carnet de ser acreditado como agregado. Y yo lo pedí. ¿Me lo dieron cuándo? El Pentágono me otorga la credencial como agregado de defensa ante la embajada venezolana, siendo venezolano y en la embajada venezolana, pero me acreditan después que mis vecinos hacen un informe de cómo soy yo como ciudadano. Los vecinos donde yo residía en Washington. Imagínate. No los vecinos de Venezuela. O sea, estamos hablando de que en Venezuela, en todos los países hay un orden, hay unas reglas, pero en Venezuela... En Venezuela hay un desastre. Un desastre. Entonces nosotros confundimos libertad con libertinaje. Entonces a todos le metemos la libertad, la democracia, pero no sabemos que tenemos que respetar los espacios políticos y ciudadanos que tenemos todos. Cuando nosotros comencemos a respetar y a exigir, las cosas tienen que cambiar. Carlos Piña. Caramba, el panorama histórico no es muy bueno, ¿no? Mi experiencia, por lo menos. Por lo menos yo aprendí cosas nuevas que no sabía, ¿no? El momento presente sabemos cómo está. Sí. ¿Cómo ve usted el futuro de la Venezuela? Yo por naturaleza, gracias por la pregunta, yo por naturaleza personal, le venía contando en el carro parte de mi historia, de mi vida, pues no mi historia, mi vida. Desde muy pequeño yo he tenido que echarle pichón para poder superar los obstáculos que se le presentan a cualquier ciudadano en su vida. Pues yo quedé huérfano a los 9 años y a partir de entonces yo estoy solo no con mi familia, pero echándole pichón, arrimando el carro yo solo, y a mis hijos los he empujado igualito. Yo tengo la personalidad, mi manera de ser es tener confianza en lo que yo hago, en lo que yo me propongo, y yo tengo fe en mí mismo, y tengo fe en que Venezuela va a salir de esto pronto. ¿Y por qué digo pronto? Porque
tengo los hilos de las cosas que están ocurriendo en Venezuela que nos pueden ayudar a salir de este problema. Eso sí, tenemos que organizarnos bien y tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir. Carlos Rangel, el escritor del libro de Buen Salvaje a Buen Revolucionario, en uno de sus pasajes dice: los latinoamericanos tenemos un problema, no sabemos qué queremos ni hacia dónde queremos ir. El venezolano, mi opinión, respetuosamente a los que me escuchan y a ustedes, todavía no sabemos qué queremos ni hacia dónde queremos ir. No queremos ser gringos, tampoco queremos ser europeos, no nos gustan los suramericanos, no me gustan los argentinos, no quiero ser cachifo, no quiero tal cosa. Y de repente yo los veo en otros países y los tipos trabajan como unos burros, se ganan la papa bien ganada, no les importa qué es lo que hacen, el trabajo no es zorra. Pero en Venezuela nosotros estamos acostumbrados a que tenemos que trabajar y producir de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y un país crece y se hace grande del Producto Interno Bruto, que es la sumatoria del trabajo de cada individuo, de cada persona. Y nosotros no somos así, por circunstancias. Tengo fe, ¿por qué? Porque esta experiencia ha ayudado a entender realmente lo que nosotros tenemos que superar. Esta experiencia nos ha llevado a tocar fondo, aunque dicen que no lo hemos tocado. Pero no hace falta tocarlo para saber qué más viene ahí abajo. Ya llegamos al final. Y tenemos dos alternativas. O somos sumisos de por vida, o nos rebelamos. Ya. Este es el momento. No es mañana, ni es dentro de un año, ni es en el 2019, ni en el 2030. No es ahora. Porque lo que estamos viendo en Venezuela no es para sentarnos a esperar. No se puede. Y tengo confianza y veo el futuro cambiante, porque es el concurso de todos los ciudadanos que quieren una Venezuela libre y sin cargar el equipaje de otros. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, uno a veces se carga el equipaje del vecino, del hermano, y ayuda, y así, a la medida que uno va avanzando en su vida profesional o política, o militar, en este caso también mío, uno va ayudando gente que no tiene que, o sea, que tú no tienes por qué remolcarla. Bueno, mi hermano, navega tú solo, nada tú solo, vete para la orilla tú solo, aprende a hacer. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, obligatoriamente. Así es. Amigos, 4:35 minutos, escuchan PangiaFM.com. A esta hora, como siempre, Noticiero Pangía, hoy con el vicealmirante Iván Carratú Molina, Mario Iván Carratú Molina. Vicealmirante, UNO, un nuevo orden. No es un partido político, es una organización independiente, social, civil y militar. ¿Usted forma parte de UNO? Cuéntenos un poquito sobre esto. Bueno, los 5 que estamos aquí somos de UNO. Los 5, porque somos uno. Exacto. Cada persona es una sola persona, un individuo. Y lo que tú hagas como individuo ayudará o no ayudará al concurso de todo. Aquí en la estación ustedes son 15, 20 personas. Todos son individuos aislados, pero a la hora de sumar esfuerzo, ese esfuerzo colectivo hace la estación. Igualmente los equipos deportivos, las universidades, la familia, el país, etcétera, etcétera. ¿Qué es uno? El doctor Franceschi y mi persona somos amigos de hace unos 7, 8 años. Él es un político, yo soy un militar retirado, no tengo el equipamiento político que tiene él, aun cuando, como dije inicialmente, todos hacemos política en nuestra vida pública, en cualquier manera, y somos políticos. Entonces, a él lo vetaron en los medios de comunicación porque hablaba y no le gustaba el gobierno, no le gustaba la oposición. A mí también me vetaron porque no hablaba lo que ellos querían que yo dijera. Yo relataba cómo fue el golpe militar del 92, quiénes estaban involucrados, por qué los militares, por qué los civiles, por qué el Tribunal Supremo de Justicia, por qué el Partido Acción Democrática, por qué los empresarios, por qué el Grupo Cisneros, por qué el Grupo Santa Lucía. Entonces, todo eso creó un ambiente negativo porque ¿qué es lo que Chávez tiene? 2 factores importantes para mí, todo negativo, pero dos cosas importantes. Le quitó la careta a lo que era la izquierda en Venezuela, le quitó la careta. Ya nadie habla de izquierda, hablan de Chávez como bandido y el gobierno, pero yo soy de izquierda, nadie lo dice. Los tipos se quitaron la careta de encima, ¿no? Y segundo, que Chávez ubicó a las personas que en el pasado usufructuaron del poder y lo destruyó. El país está destruido.
Las instituciones están destruidas, hay que reconstruir de nuevo todo. Acabó con la parte productiva, acabó con las universidades, acabó con las Fuerzas Armadas, acabó con el sistema jurídico, acabó con las policías, propició la lucha de clases, empobreció al ciudadano, arrodilló al ciudadano haciéndolo pasar hambre, vendió el país, lo entregó. Estamos penetrados militarmente por potencias como Cuba, digo potencia porque son superiores nuestras en cuanto a poder militar, Rusia, Bielorrusia, Irán, Siria. Los ministros son sirios relacionados con Al Qaeda y con Hezbollah. Entonces un país como el nuestro nos tenemos que dar cuenta que estamos destruidos. Y Chávez destruyó el país, entonces eso nos ayuda a nosotros a reconstruir el país, a hacer las bases reales del país que queremos todos, no solamente sectores del país, todos. La pregunta que tú me dijiste que me desvió, no vuelve a meter en el rumbo. Estamos hablando de UNO, el país. Ah, ok, sí, ahí voy. No entonces nos reunimos en Caracas, hablábamos con los militares, el nombre UNO sale de los cuarteles, de algunos militares que nos reuníamos, sobre todo el doctor Franceschi. Yo me reunía por otra parte, y por circunstancias paralelas pero simultáneas, él queda exilado aquí en Miami y yo quedo prófugo en Denver. Ahí quedé yo vine a visitar a un hijo mío y ahí fue que me amenazaron y decidí no regresar porque yo no iba a ser Mandela, ni Martin Luther King, ni Leopoldo López. Ni Leopoldo López tampoco, coño. Preso, mi hermano. El preso político tiene que o fugarse o esperar un juicio justo. Y en Venezuela y en dictadura no hay juicio justo. Exactamente. Se tiene que fugarse. Usted lo acaba de decir, en dictadura, en Venezuela es una dictadura. Exactamente. Entonces resulta que llegamos aquí, a Miami, a tratar de integrarnos al grupo de venezolanos que hay aquí. Coño, y aquí ha sido más difícil todavía integrarse el grupo de la MUD, lo que no son MUD, medio MUD completa, lo que son de la otra MUD. Entonces son como 7, 8 grupos que no se saludan, no se hablan, no se integran, se sacuden, se cortan. Entonces, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos encerramos en un apartamento, que es donde vivimos actualmente, y comenzamos a hablar de uno. Somos una sola persona, un solo grupo. Teníamos y tenemos contacto con militares activos y retirados en Venezuela que están también en la Red 1. Tenemos la Red Libertaria de los cuarteles que también está en la Red 1. Estamos integrando ciudadanos con los militares. Estamos integrando jóvenes estudiantes con la juventud militar. Porque el problema no es que el militar no tiene derecho a participar. El militar es un ciudadano mal dirigido, mal orientado, con cargos que no le corresponden, con un tribunal supremo que no ha asumido sus funciones, con un poder ejecutivo, legislativo que no ha asumido sus funciones, porque si estos dos poderes y el poder ejecutivo hubiesen actuado, los militares estuvieran en los cuarteles. Pero había una suerte de complicidad generalizada, grosera complicidad, que ha permitido que los militares salgan. Esos ascensos burdos, cuando yo era militar, no eran así y nos criticaban. Sí. Y ahora lo que hay es me disculpan la palabra, por la palabra, no por ellos, una parranda de generales que no sirven para nada. La última operación militar en Venezuela seria de defensa del territorio se hizo en 1989. Wow. ¿Cuántos días han pasado para que esos militares demuestren su profesionalismo? Wow. No son profesionales. Imagínense. Visten un uniforme, son represores, son capturados por una ideología, por oportunismo, por resentimiento, porque también hay resentimiento en el sector militar. Entonces ahora estamos tratando de que esas personas reconozcan el error que se cometió. Y tiene que tener un vaso comunicante con la sociedad civil. No puede estar sola la sociedad civil. Y más aún, uno no es partido, como tú decías, es un grupo de personas que estamos tratando que el ciudadano recupere su espacio. Venezuela tiene que ser reconstruida, necesitamos una nueva distribución de poder, y aquí no hablo como político ni como promesa, porque no tengo aspiración de ningún tipo políticamente, sino por lo que siento y por lo que he visto en mi vida profesional. En los 2 años que tuve en Miraflores me di cuenta que el ciudadano es punto menos que nada. Wow. Para nada lo toman en cuenta, solamente para votar. Y para las manifestaciones, me refiero en la época del presidente Pérez, no era Pérez, era la cultura política del momento. El ciudadano no valía para nada. Iba él pues al país a visitarlo, y cuando iba a entregar las casas esas que reparten, que regalan, entidad social, resulta que el gobernador había repartido las casas ante él.
y no el presidente. Cuando el programa ese materno-infantil de la leche y el lactovisol para los niños y las madres, resulta que los gobernadores y alcaldes lo comían en caña y lo repartían en caña, y no era leche. Entonces resulta que esto es una descomposición que no es el partido, no es el gobierno, es una cultura que hay que corregir con educación. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Que nosotros los ciudadanos nos hagamos sentir, que la voz del ciudadano en diferente nivel sea respetada, que pueda opinar, que pueda decidir y que pueda decirle a los políticos: no te quiero porque tú no me satisfaces, no que tengan que votar por ti porque si no, no tengo trabajo, o si no, no voy a tener en mi casa la bandera verde y amarilla de Primera Justicia, o amarilla y negra Primera Justicia, o la rosada de Voluntad Popular, o la blanca de los ADECO. No puede haber una bandera más importante que la bandera nacional. No es porque yo sea militar, porque la soberanía nacional depende no del militar, es del ciudadano que defienda su condición ciudadana. Y eso en Venezuela no se hace, no es así. Entonces estamos tratando de levantar una corriente de pensamiento independiente en cada individuo, con la palabra uno somos todos, no somos un partido político. En la causa de Venezuela, la causa eres tuya, no esperes que te la solucione para ver si se cambia la mentalidad del ciudadano. No es fácil, es difícil. Nosotros tenemos aquí ya 7 meses hablando todas las noches, reuniones en Venezuela, en todas partes, pero ya la cosa como que se va moviendo, la rueda como que se mueve. Tenemos una gran confianza en el sentimiento libertario del venezolano. Estamos explotando ese segmentario, no violencia, pero sí no podemos seguir siendo no respondones. Tenemos que hacernos respetar, y la única manera es con posiciones determinadas frente al poder, de quien sea. Yo coloqué creo que fue el lunes o el martes de esta semana, un video que usted tenía allí que dura más o menos como unos 3 minutos, 4 minutos, donde hablaba precisamente, el comienzo era ese, de que el ciudadano lo que tiene es un punto tanto y lo demás en la parte militar, y estaba hablando de eso. O sea, no tienen necesidad de salir a la calle, en su casa, no vayan a trabajar, y así todo se tranca y todo. Lo coloqué aquí en el programa porque siempre en el noticiero estamos aupando. Nosotros somos de la opinión que con elecciones esto no se resuelve. No sé qué opina usted. No. Para nada. Indiscutiblemente las elecciones no van a resolver nada. Primero, que no hay credibilidad en el proceso ni en el ente electoral. Segundo, las mafias opositoras y gobierno trabajan para que la cosa se maneje de una manera extraña. Yo no voy a decir que nos venden, pero no. Yo me pregunto, bueno, ¿y los representantes del CNE? Disculpa que te corte la pregunta. Los representantes del CNE que aceptaron que Maduro no era venezolano. Esas personas de la oposición, que eran 12 representantes de la MUT en el CNE. Es que no se entiende. Ellos no revisaron los expedientes de este tipo. Es venezolano, cuánto mide, qué come, qué enfermedad tiene del corazón, es hipertenso, no es hipertenso, es diabético, puede gobernar, no puede gobernar. Fíjate que en Estados Unidos a McCain lo estaban criticando porque el tipo era muy viejo. Y la presión que había sobre McCain y que no podía gobernar, entre otras cosas. Ajá. En Venezuela no. Cualquier bicho con uña quiere ser presidente y llega a la presidencia. Entonces no puede ser así. Tú tienes que escoger, no sé, uno tiene que tener calidad de las personas que van a dirigir el país, formación, vida pública, credibilidad, respeto, familia. Todos se imaginan la cantidad de problemas que tuve yo en el cargo de la Casa Militar por manejar las dos corrientes familiares. Coño, increíble la presión, pero no es la presión de la esposa ni del amante, eran los grupos de poder alrededor de ella, esas 2 personas. Entonces eso era un continuo presionar al gobierno del presidente a través de esas personas. Entonces me decía a mí, no se me acerquen, que no vengan. Entonces yo era el hombre que estaba apartando personas ahí. Claro, a este momento el problema nuestro es otro, pero yo les conozco las caras y yo sé quiénes son. Hombres y mujeres, hombres de muy alto nivel, haciendo cosas imposibles, contrabando, llamando a la Casa Militar, metiendo cosas por los aeropuertos, pidiendo carné de la Casa Militar para poder cometer fechorías en la frontera venezolana, el oro, el diamante, bueno, de todo uno ve ahí. Y es decir, no puede ser que esto sea el poder, y que nosotros los militares tengamos que permitir que esto ocurra.
Y yo me cerré a la banda ahí, no lo permití, me eché mucha gente encima, todavía la tengo enemiga, y lo digo abiertamente en todas partes, porque aquí me hacen una propaganda, yo me disculpan. A todas partes que entro con los ojos arriba. A todo el mundo le veo la cara de frente. De mí podrán decir de todo. Pero cuando yo le veo la cara a una persona, Ramos Ayú, tú estabas tumbando a Pérez el 4 de febrero. Jodiste la democracia. ¿Qué pasó? Es un líder político que tiene 22 años, director del partido más importante del país. Yo en Miraflores, siendo almirante, se lo dije. Tú estás tomando a Pérez y van a joder la democracia. Donde lo veo se lo digo. Porque yo presencié todo lo que estaba ocurriendo en cerca del gobierno. Entonces ahora las personas que estamos en este hueco quieren salirse de la responsabilidad. Entonces mi tarea es quitarle la careta. Y lo hago con mucho gusto. En este momento en el país nadie cree ya en los políticos. La gente está buscando una alternativa, como decía Bobo hace rato, un líder. Un nuevo orden. Eso es como una unión cívico-militar. ¿No será eso lo que le hace falta al país? Algo como lo que sucedió cuando tumbaron a Pérez Jiménez o cuando salió Pérez Jiménez, que hubo esa transición, pero por un poco más de tiempo, un par de años, que se monte un militar de derecha, no estos bandidos que no son ni militares ni son de izquierda, son unos oportunistas. Algo serio, algo... No sé, ¿qué opina usted? Yo no quisiera, tienes razón lo que tú me estás diciendo, pero yo quiero replantearlo de otra manera, de otra perspectiva. Yo pienso que todos somos ciudadanos venezolanos y cada quien en su competencia. El militar es para la defensa del país y si fracasa, bueno, tú respondes por tu trabajo, por la cual estás en el Estado y por qué te pagan. En este momento que no hay crisis de liderazgo, no hay instituciones, no hay seguridad pública, no hay seguridad ciudadana, no hay seguridad de defensa, no hay dinero, no hay comida, no hay hospitales, no hay clínicas, no hay insumos. O sea, todo es un no, ¿verdad? A la hora que irrumpa cualquier cosa en el país, una poblada que quiera tumbar, se cansó, ¿quién lo controla? Nadie. Bueno, ellos ahorita con la cuestión de que le van a disparar... pero es que los militares no le van a hacer caso, ese es el trabajo de uno. Ese es el trabajo de uno, en los cuarteles por la red libertaria. Si te mandan a salir, no hagas armas, no apuntes al ciudadano. Desconoce al presidente, porque aquí le echan la culpa a Padrino por lo que firmó. Eso no lo firmó Padrino, porque toda resolución que sale en Gaceta tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros. Toda resolución. Digo aprobada porque puede haber disidencia, y el que tenga disidencia tiene que hacer un informe que no esté de acuerdo con lo que el presidente está proponiendo y el Consejo de Ministros aprueba. Aquí son 40 y pico ministros. Imagínate tú poner de acuerdo 40 y pico ministros en una orden que dé Maduro, que es un brutazo. El problema es como complicado, ¿no? Sí. Entonces resulta que Padrino va a ser el general que va a sacar una orden. No. Esa es una orden que dio el ministro de la Defensa, el presidente, que es comandante en jefe. Así es. Entonces lo que yo le tengo que decir a los militares, esa orden no la dio Padrino, la dio el presidente. Y ustedes militares no pueden obedecer esa orden. Eso hay que decirlo. No decir, no, estos militares asesinos nos van a matar. No. Hay que buscar la parte positiva y constructiva del problema. El general Padrino no puede haber firmado eso. Puede haberlo firmado. Y cuando hablan de que hay 20.000 militares cubanos ahí a la espera de que pase algo como lo que estamos hablando, y ellos sí le van a echar plomo al pueblo. Ese problema es de los militares. Mi hermano, arréglame esa... Perdón. Arréglame esa cosa. Me disculpa. Arréglame el problema con los cubanos. Esa es la tarea de los militares. Y eso es lo que ellos tienen que responder. Sí. Y tú también se la puedes decir, ok, tú eres Fuerza Armada, encárate a los cubanos. Y exigírselo, como ciudadano, como fuerza social. Pero si nadie habla, y nadie dice un carrizo, y los partidos, los políticos no quieren nada con los militares porque no les gusta. Estoy de acuerdo que no les gusten, porque es como un reto de opciones de poder. Sí. Es una crisis que hay ahí, y siempre ha existido, de paso. Entonces resulta que yo creo que nosotros tenemos que definirnos, y lo que sea en Venezuela tiene que ser legitimado por el hombre, por los ciudadanos. Yo le propuse, pero voy a decirlo, no voy a decirlo, pero lo voy a decir. Yo le propuse al general Baduel, desde aquí, si tú vas a asumir el poder en alguna oportunidad por descarte, no por golpe, por descarte, tú tienes que pedir al pueblo que se vea para la Carlota. Y en la Carlota nombra la Junta de Gobierno.
y que ese pueblo legitime esa junta de gobierno. La sociedad. Si la sociedad no te respeta, olvídate que no vas a poder avanzar. Si eres tú y el que sea. Porque nosotros tenemos que darle la bandera y la capacidad de decisión al hombre, al ciudadano. Consecuente con lo que decimos con uno. Porque tiene que ser el individuo el que defina. En tu casa tú eres el papá y tu mamá, perdón, tu esposa es la que dirige la familia. Pero tus hijos ven a la mamá, una vez la ven como líder y otra vez ven al papá, pero es la familia. Pero al final siempre es uno el que está dirigiendo ese hogar. O la mamá o el papá. Pero siempre es uno, no son varios. Desde ahí, tú cuando naces eres uno, generalmente uno. Hay unos que son múltiples, pero bueno. Entonces, hay un concepto social detrás de esto. En Venezuela nunca ha habido una supremacía del ciudadano sobre el poder político. Nunca lo ha habido. Ni cuando Bolívar. Bolívar dijo que cesen los partidos y se consolide la unión. Hace 200 años. ¿Hay partidos? 67 partidos. 67. Unión. No hay. Ahí hay una pregunta que le quería hacer. Yo pienso que la integración, obviamente que sería el objetivo que no se ha logrado, es por la diversidad como somos nosotros. O sea, en vez de hacer uno, somos 20, 30, 40, cada quien por su cuenta, cada quien tiene sus intereses particulares. Y la situación que veo difícil en Venezuela, vamos a decir, la posición y en sí la sociedad, que no terminamos de unirnos, no terminamos de integrarnos. ¿Por qué? Bueno, el hombre por sí tiene un elevado espíritu de competencia. Y la mujer también. La mujer no es segunda de otra. Y si tiene un subalterno, lo manda como si fuera una de su género. Pues. Es una conducta natural, la supervivencia de la especie. En Venezuela, yo creo, lo que voy a decir es una opinión muy, muy personal. Desde la Guerra Civil de 1858, cuando Zamora y la Constitución de la Federal de 1863 estableció la igualdad social. Zamora arrasó con el campo. Fueron fusilados o eliminados físicamente 250.000 venezolanos. El país quedó desvencijado. Por eso es que dependíamos tanto de Colombia en materia agrícola, de comida y esas cosas, porque quedamos mal. Nosotros tenemos un grave defecto. No nos preparamos bien, pero no aceptamos que nadie nos dirija. Y en esa dualidad individual, y espero que me interpreten bien lo que estoy diciendo, dualidad individual, doble posición del individuo, aisladamente, y cuando se integra un equipo comienzan los serruchos, comienzan las cositas por la mesa, y las intrigas, el chismecito, aquella no me cae bien, aquel tipo es de tal cosa, el otro es amigo del jefe, se echa palo con el jefe, o el jefe ataca a aquella persona, o sea, comienza en todos los grupos sociales, comienzan las discrepancias y comienza la erosión. En Venezuela no hay unión porque los partidos políticos cometieron un error, a mi manera de ver, de igualar sus clases sociales. O sea, yo estoy adeco y adeco es adeco hasta que se muere. No es venezolano, es adeco. El copellano igualmente. Cuando iban a confrontación política eran copellanos contra adecos. Son 45 años, 50 años de una cultura política que hace mella en la universidad, en los colegios, la Federación de Centros Universitarios, los sindicatos, los profesionales y técnicos, en todas partes, el militar. ¿Qué nos pasó a nosotros cuando pedimos la identidad profesional? Porque cambiaron el profesionalismo por el partido, los militares. ¿Qué pasó? Se acabaron las Fuerzas Armadas. Porque si no hubiese habido ese traslado del profesionalismo militar, que le decía al partido, no, doctor, diputado, eso no se puede hacer. Bueno, es que si no asciendes. Coño, ahí está. Él le tocaron el bolsillo al tipo y le tocaron el ego. Otro ejemplo personal. Estaba yo en Turiamo. Yo venía de Puerto Bocamellones, allá cerca de Trinidad. Y me llaman por radio de la Comandancia de la Armada que procede a los monjes porque hay una invasión de los monjes colombianos. Yo estaba por allá lejísimo. Entonces, las unidades navales tienen la posibilidad de aumentar velocidad. Yo venía con turbinas. Turbina significa que el combustible te dura 2 días, máximo. Y yo venía mandado de por allá. Me metí en Turiamo. Turiamo es en Estado de Aragua, una base de abastecimiento de la Armada venezolana y los submarinos.
Y cuando atraco al muelle, me consigo que en el muelle están 4 chamas en bikini. 4 muchachas jovencitas, ¿no? Bikini, traje de baño, porque hay una playa, ¿no? Entonces me dice el segundo comandante, mire, mi comandante, que ellos quieren conocer el barco. Y le digo, bueno, media hora. ¿Está bien? Suben a bordo, le regalan una gorrita de esas de pelotero, tal, qué sé yo. Pero a la media hora yo le digo al jefe de máquina, mira, zarpamos. Desconecta estamos marcando combustible. Desconecta el combustible. Las mangueras. Y comienzo a la maniobra de zarpe. Entonces viene un señor y me dice, usted no puede zarpar, yo me quiero quedar aquí hoy. Y yo, ¿cómo que se quiere quedar? Yo soy el senador tal. Y coño, lo siento mucho. Usted se baja del barco ya. Me dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que me voy? Yo soy un senador. Usted puede ser senador, pero yo soy el comandante del barco. Usted se baja de aquí. Y a las chamas tuvimos que bajarla por los brazos, porque el barco estaba despegado. Y el viejo no se quería despegar, no se quería bajar. Tuve que pegar el barco de nuevo para que se pudiera bajar. Me fui para Los Monjes. A la semana que regresé, yo regresé como los 20 días, a la semana me llama el comandante de la Armada que yo le falté el respeto al senador. Le dije, no, yo tenía una misión y yo era el comandante del barco. Y yo tenía que zarpar en ese momento. Pérez, me dijo, almirante, porque firme la partida secreta. Le dije, no, presidente, no la firmo. ¿Por qué no? Porque yo no utilicé ese dinero. Está bien, no la firme, almirante. A mí el presidente no me dijo nada, ni me puse en la mala con él. Pero respetuosamente le dije, no, yo no lo hago, presidente. Y así fue en toda mi vida. Entonces yo sí vi militares que le daban instrucciones y por una lapa, cosas animales que son de comida del monte, ya de chigüire, una cosa de esas. Entonces, o unos pescados, unos caritis, una cosa de los muelles. Imagínate ahora que por millones. Entonces resulta que ahí se empezó a cambiar el profesionalismo por el jalabolismo. Y ahí la institución se destruyó. Te tengo una pregunta y ya estamos por el final de la hora, pero quiero hacerte esta pregunta que veníamos hablando antes de empezar el programa. ¿Qué es para ti estar en resistencia? La resistencia es una posición individual frente a algo que me molesta. Exacto. Pero ¿cómo demuestras esa resistencia? Y esa resistencia, este tipo de resistencia que tú me estás preguntando, tiene que ser activa, violenta o pasiva. Pero tienes que demostrar que tú estás dispuesto a echarle pichón. Eso se llama en términos militares la capacidad de disuasión. Tú puedes tener un fusil, pero si el tipo que tiene el fusil no lo sabe disparar, no sirve. No hace falta el fusil, o sea, tú no disuades. Tú puedes tener un cañón y aviones y barcos, pero si el presidente de la República no tiene aquello para decir, vamos al pie, como lo hizo Lucinchi en el 88 frente a la Corveta Caldas, si no es así, tú no disuades. Si tú estás en resistencia frente a Maduro, tú no puedes decirle, renuncie a Maduro. Y a cuenta que va a renunciar a Maduro si nadie lo está presionando. Exacto. ¿Verdad? Entonces la resistencia tiene que ser activa, con determinación a jugármela yo. ¿Y cuál es el ejemplo de resistencia en este instante que necesitamos en Venezuela? Un paro general o una actitud frente al gobierno que le diga al gobierno, no me la calo más. Yo lo dije estos días por la radio. Sí. No me la calo más, mi hermano. Te caes o te vas. Porque a mí me dicen, ¿cómo se llama Maduro? No, es todo el régimen. Exacto. Es que hay que sacarlo. Y la resistencia tiene que ser como perro que ladra no muerde. No. El perro tiene que ladrar y morder. Bastante. Exactamente. O sea que en este momento, en este programa ya en la parte final, ya estamos en el horario de tarjeta roja, todavía no ha llegado, me mandó un mensaje Carlos Pulido que iba a llegar un poquito tarde, así que aprovechemos los minutos. Una hora se fue volando, vicealmirante, o sea, realmente impresionante escucharlo y de verdad le damos las gracias nuevamente por estar con nosotros. En este momento, a esta hora de la tarde, los venezolanos, no solamente los que viven en Venezuela, todos, porque Venezuela nos duele a todos, estamos ya como desesperados de que pase algo. Cuéntenos esa resistencia, un poquito más de información a la gente que nos está escuchando en el mundo entero y en Venezuela. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer? Lo primero es que tener confianza en que cada individuo le va a tocar hacer su trabajo. Su tarea, pintar una pared, ayudar a un muchacho estudiante en la calle, atender a un herido, llevar comida, hacer bulto, participar en las actividades que se convoquen,
frente al gobierno, no me refiero a marchas con banderas de partido, ni bailantes, ni cosas ni de pito, ni una cantidad de fiestas que han tomado en Venezuela ese curso. El venezolano tiene que tener confianza en lo que es capaz de hacer. Yo no es que le puedo garantizar a los que me escuchan que ya está todo articulado, pero yo les garantizo que pronto tendremos un nuevo amanecer. Ese pronto no significa mañana, ese pronto no significa dentro de 3 semanas. Pronto va a ocurrir en Venezuela algo, y ese algo no es un golpe militar, es un desconocimiento de la autoridad del presidente, y lo digo con propiedad porque lo he dicho en todas partes. Y ese es el objetivo de nosotros con los militares activos y con los ciudadanos de Venezuela. Y los que están aquí en el exterior, y me escuchan, es muy difícil dirigir la política interna desde el extranjero. Entonces, aquí lo que yo les propongo y les recomiendo a los que me escuchan y quieran ayudar, que se dediquen a ver cómo ayudan a Venezuela, cómo ayudan a los venezolanos que están allá. Porque ya, esta mañana hablé con mi hermano, que cumplía años. Me dice, oye, vale, Iván, aquí no hay comida, aquí no hay nada. Aquí no hay, en la farmacia no hay medicamentos. En la calle no hay policía, lo que hay es anarquía. La gente está llevándose las cosas de los mercados, se las lleva. Dentro de poco aquí van a asaltar las casas para llevarse la comida, porque la comida no alcanza. El gobierno no tiene reserva para comprar alimentos en el exterior, o sea, no tiene reserva monetaria para garantizar las compras. Petróleo puede tener, pero no es lo mismo. Entonces, el consejo, repito, que yo le puedo dar a todos es que tengan paciencia, que se unan, que orienten a sus familiares en Venezuela, que traten de limar las asperezas que pueden haber en los diferentes grupos, sobre todo los que están aquí en el área de la Florida y en Venezuela, y decidirnos. La resistencia es, no mando a mis hijos al colegio, no voy a trabajar, no pago los impuestos. No circulamos con no circulo, me paro en la autopista y ahí me quedo sentado. ¿Qué pasó? Bueno, no tengo gasolina. Exacto. Que me traigan gasolina, yo circulo. Y si son 200 carros, 300 carros, 20.000 carros, el país se tranca. Y eso va a ser una espiral de emocionalidad positiva para definirnos que tenemos que actuar. Esto no va a ser producto de un sector exclusivo, tiene que ser todos los ciudadanos. Es una guarimba decente. Sí, una guarimba por la libertad. Por la libertad. Y no hace falta que tú saques un palo ni una ni botella. Cauchos, ni no, tú te paras en la calle, mi hermano, yo no quiero caminar más, chico. A mí una vez me dijo, no papá, yo no quiero ir. ¿Qué vamos? No papá, no voy. ¿Por qué? Porque no voy a caminar. ¿Y qué le voy a decir? ¿Le voy a quedar palo para que camine? Así es. Es una rebeldía, muchacho, ¿no? Pero sí. Estoy haciendo un ejemplo medio parroquial. Pero si no tenemos la determinación de decidir qué vamos a hacer individualmente, no es que el vecino, no, yo me paro mañana en la autopista, me llevan preso, ok, estoy preso 15 días, 20 días. ¿Qué me van a decir? Van a llevar 20 millones de personas Exactamente, presas, no pueden. Y en un país decidido a pararse, nadie lo para. Nadie lo para y ningún gobierno lo resiste. Collor de Mello, 1991 Brasil, una marcha de 300.000 brasileños tumbó a Collor de Mello. Sánchez de Lozada en Bolivia, el Maguat en Ecuador y de la Rúa en Argentina, el Salinas de Gortari en México, se cayeron con marchas. Ahí no hubo muertos, claro, hubo heridos y cosas de esas, pero fue un país determinado a sacarlos del poder, por la razón que sea. Claro, en este momento con este gobierno comunista, ellos no quieren salir del poder, lo que estábamos hablando hace rato. Claro que ellos no van a decir, bueno, está bien, ya salieron 300.000 personas, tomen su coroto. Y para los que me escuchan, la información que manejamos nosotros aquí en Miami, en Venezuela no hay más de 15.000 cubanos. El convenio firmado con los Estados Unidos y Cuba, o que se pretende firmar, hay una cláusula donde los cubanos tienen que retirarse del país. Eso no lo puedo garantizar yo porque no soy gobierno americano, pero eso tiene que estar ahí. Está ahí. Por otra parte, hay 45.000 guardias nacionales, hay 9.000 miembros del ejército, hay 2.200 de la Armada y hay 600 de la Fuerza Aérea. Cuando yo me fui éramos 120.000 hombres. Esas Fuerzas Armadas no existen como antiguamente. Y hay mucho más generales, y hay mucho más equipamiento. Porque otra cosa importante, y aquí es un término naval, no es el cañón,
de un barco no es el hombre que está detrás del cañón, es la mujer que está detrás del hombre que está detrás del cañón. O sea, es la familia la que importa en el militar. Y el militar también está sufriendo como el resto de los venezolanos, porque su familia sufre, que son civiles. Así es. ¿No? Bueno, nada, yo estoy muy agradecido de verdad por esta entrevista el día de hoy. Yo tengo una preguntita más. Sí, por supuesto. Permiso, Dispara. ya prácticamente para finalizar. Hace unos minutos, nombraste al general Baduel. ¿Qué tiene que ver el general Baduel con uno o cuál es el contacto del general Baduel? Importantísima tu pregunta, importantísima. Me tiene que dar un tiempo para responder. No, adelante. Todo el tiempo el es general tuyo. Baduel en este momento, y todo el mundo lo En sabe, todo- está preso, pero está encabezando ¿qué? En todo compromiso político hay factores positivos y negativos. Hay un balance. La situación del país no te permite salir ni electoralmente ni con violencia, porque tiene los grupos paramilitares y tiene una cantidad de gente en Venezuela armada, que no son solamente los cubanos, tiene una oposición disgregada, tiene unos ciudadanos dispersos, no tiene estructura institucional en el país. Tú necesitas aliarte con alguien para tener una opción de éxito. Ajá, Y la opción de éxito son los militares. sí, señor. Los generales chavistas le han pedido a Baduel que los acompañe, Imagínate. preso. No para un golpe, sino para salir de esto. Claro, una junta de transición que no sé quiénes son los que lo van a funcionar. Pero si el señor está siendo el fiel de la balanza en el equilibrio político y de la violencia en Venezuela, tú tienes que darle una credibilidad y un respeto a esa persona para esa tarea. Porque si no, no sales de esto. Entonces tú tienes que hacer un sacrificio, un costo de oportunidad, dicen los economistas. Vas a invertir en Baduel, pero después tú vas a libertar el país. Sin las militares no lo puedes sacar. Baduel controla a los militares, guardia y ejército. ¿Cuál es la ficha? ¿Cuál es el peón que le hace jaque al rey? Es Baduel. Él puso la torta, bueno, él pagará por eso. Después. Pero ahora es el hombre que me hace falta a mí para solventar el problema. Baduel estaba involucrado en uno, Baduel es parte de uno. Las guarniciones más importantes de Venezuela están escuchando a uno, no para golpe militar, sino para desconocer la autoridad arbitraria del gobierno. Que sea la solución, no lo sé decir en este momento, porque hay que estar en el área de operaciones. Pero hay una voluntad que eso ocurra. Y si la sociedad acompaña, aquí no hay vuelta atrás. Y en el momento en que, y ojalá sea pronto, esto suceda, haya un movimiento, como usted dice, no un golpe militar, sino ese levantamiento, ese desconocimiento del gobierno, y empiecen los militares o sea, pase algo, ¿usted qué hace? ¿Se queda aquí o se vuelve a Venezuela? El compromiso mío es regresar. Y ya el general Baduel lo sabe. Y los generales lo saben, que yo regreso al país inmediatamente. Hubiese querido regresar antes, pero no se puede en este momento. Porque es importante estar vivo y no estar muerto. Es importante estar libre y no estar preso. Está preso. Para la hora de decidir. Mi posición, particularmente para quienes me escuchan, no de protagonismo ni tampoco de hablar demagógicamente. Yo hablo sobre lo concreto, sobre lo que yo he actuado y lo que creo que puede ocurrir. No necesariamente será así como yo lo estoy diciendo, pero por ahí van, esa es la dirección que llevamos. Hemos hablado con varias personas para integrar un nuevo gobierno, no una junta, un nuevo gobierno de economistas, gente que se ocupe de los ministerios, los embajadores, la gente que ya hemos hecho varios contactos de personas. Hay muchos que tienen miedo, hay muchos que no quieren participar porque es una inseguridad realmente. Pero por ahí vamos avanzando, a la hora del vamos, que todos los caballos estén en el punto de partida, esos caballos van para la meta. No sé cómo llegarán, pero tienen que coger para allá. Vamos a pensar positivamente, y porque así lo queremos todos, que en cualquier momento esto suceda, haya un cambio, un nuevo gabinete, una nueva junta cívico-militar. ¿Qué puede pasar con este grupo de, no digamos guerrilleros como en la época de Rómulo Betancourt, sino este grupo de, ¿cómo es que los llaman a los que andan paramilitares? No, los que andan en los colectivos, la gente que no quiere sino que gobierne Chávez o la gente de Chávez? ¿Qué va a pasar con eso? La acción al margen de la ley tiene que ser contundente. La disposición para los colectivos, la pueden tener clara ya las personas que me están escuchando, es entregar las armas y entregarse en la primera guarnición militar que esté cerca de la zona donde ellos estén. Ellos van a ser reseñados, van a ser registrados, entregan las armas, después serán llamados a
a declarar qué fue lo que hicieron durante ese periodo que estuvieron armados. No habrá persecución en caliente, como dicen algunas personas, ni eliminación. El grupo en armas, el grupo en armas que haga armas será reducido por las armas. La piedrita, la no todo sé eso qué colectivo. cosa. Ellos saben muy bien que si ellos hacen armas contra un gobierno que dicta una ley marcial, un toque de queda, algunos artículos de la Constitución restringidos, una orden de entregarse, una orden de consignar las armas a las unidades militares más cercanas a su localidad, que se registren, que sean registrados del colectivo La Piedrita, tal que sé yo. ¿Por qué estás armado? ¿Quién te dio la arma? Iván Caratú. Ok, llámate Iván Caratú porque le dio arma a este tipo. Y ya tendrá que responder. Y así no solamente eso, a otras cosas que están ocurriendo en el país. Los militares tampoco se van a perseguir, pero tienen que justificar. La mayoría están en curso de traición a la patria. La mayoría. Los tribunales, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia están en curso de traición a la patria. Y responsables de una cantidad de cosas que han ocurrido que nadie se lo endosa, pero tienen que responder. El trabajo que viene para los que nuevamente asuman a esta junta cívico-militar o al gobierno. Por eso es que yo le digo, a los ciudadanos, que me escuchan o que nos escuchan, que la tarea va a ser dura, pero tiene que tener el respaldo del ciudadano para poder sanear el país. Y no es abuso, sino que la autoridad de la ley se imponga. Los magistrados cumplan sus funciones. Señores, aquí hubo esto, ustedes tienen que trabajar en esa dirección. Claro, nada es perfecto. Un país como está desarticulado, pueden haber muchos errores, pero la intención existe y los militares están claros, y algunos políticos con los que hemos hablado están claros. Muy pocos quieren ser de la Junta de Gobierno. Muchos quieren ser presidente. Se tiene que esperar su turno. Así es. Tiene que esperar cuando se limpie la casa, entra la novia. Pero después que la casa esté lista para el matrimonio. El público que en este instante escucha pangiafm.com, ¿cómo hace para seguir escuchando a Iván Caratú Molina, a un nuevo orden? ¿Cómo hacemos para seguir informados? ¿Cómo podemos hacer para participar en este movimiento que, con el favor de Dios, será próximo un cambio en Venezuela? Bueno, gracias por esa oportunidad. Yo lo que creo, cualquier ciudadano puede ser uno. Cualquiera. Yo quiero ser uno. Claro, tiene que decirlo, tiene que manifestarlo, porque es una corriente de ciudadanos, no es una corriente de partido, ni es una función electoral, ni mucho menos. Yo le propondría invitar al doctor Franceschi aquí, para que hable con ustedes y hable con la audiencia. Nosotros todas las semanas salimos por los canales Shelo, Mi Venezuela Heroica, Venezuela hasta los tuétanos y Caracas Ciega, creo que, Caracas, Venezuela SOS. Todas las semanas de 8 de la noche a 11 o 12 de la noche. Preguntas, respuestas, internet. Y ahí una audiencia de 700, 800 personas, que es bastante buena para hacer una red en internet tan particular, por esa aplicación Cielo. Y después comunicarse con esa, yo le puedo dar mi correo si lo necesitan. Yo creo que por las redes sociales, tanto el Twitter como por el Twitter, por ahí hay una manera muy fácil y muy sencilla y muy directa de poderse comunicar. Y ahí respondemos todo. Y ahí respondemos. Indudablemente que pangiafm.com también están abiertas las puertas para seguir en esta lucha desde esta ventana que hay aquí para el mundo entero, tanto para usted, vicealmirante, y por supuesto a todo el equipo de lo que conforma un nuevo orden. Así que esta no va a ser la última, ni es la primera ni la última entrevista que vamos a tener aquí. Así que sí, gracias, Marinkovic. Lo importante a las personas que residen en el área de la Florida, que de alguna u otra manera coloquen en su vehículo un número 1. Un número uno en el vidrio, en una banderita, lo que sea, para que se vean cuenta que estamos creciendo. En Caracas, los estudiantes de Maracaibo, Aragua y Carabobo están colocando en las paredes afiches, porque ellos se han dado cuenta que ellos son uno. Porque no hay líder, no hay ningún grupito, ni organización, ni regístrate aquí, ni llame tu número, tu teléfono para llamarte, ¿no? Cédula y firma aquí. No, nada de esa broma. Uno somos todos. Bueno, entonces, nos comprometemos aquí en Pangia en colocar eso el uno. Podría ser e invitar a personas que quieran hablar. Sí. Si ustedes consideran prudente. Y el doctor Franceschi tiene
un abordaje político Sería un gran placer. de alta factura de este problema político. Sería un gran placer tenerlo y bueno, las puertas de Pangea están abiertas no solamente hoy, sino cuando usted quiera. Ya usted sabe que esta es una, digamos, una tribuna importante que se escucha en el mundo entero y que fácilmente a través del teléfono la gente nos puede escuchar al igual que en Silo lo están escuchando ustedes. Unas últimas palabras de aliento a los venezolanos que nos escuchan. Bueno, como siempre he sido en mi vida personal, en la parte personal, yo tengo fe en lo que hago y fe en lo que me dedico a construir. Mi compromiso toda la vida ha sido por vivir bien, cómodamente en Venezuela, tener una familia, desarrollarme profesionalmente. Ya mis hijos están formados, estoy en una situación particular aquí por defender el país. Lo único que quiero es contaminar a las personas que me escuchen con la voluntad de lucha, así no sea en uno, en lo que sea, pero que haya una voluntad de lucha para unirnos y salir de este problema que acaba con Venezuela y acaba con el presente del país, mucho más con el futuro de venezolanos que no han nacido. Por ahí mucha gente dicen que recibimos el país libre y lo estamos entregando comprometido. Es verdad. Cuando yo era pequeño tenía libertad en una cantidad de cosas. Yo vivía frente al Palacio de Miraflores. Yo entraba al Palacio de Miraflores pequeño con mi velocípido y pasaba Pérez Jiménez y pasaban los policías, los guardias nacionales, los que llamaban los patas blancas, la policía militar, y a mí nunca me dijeron nada, a mis padres tampoco, y vivíamos a una cuadra del palacio. Ahora no se puede pasar por el palacio, ni por ninguna parte de Venezuela, no hay seguridad. Entonces hemos perdido muchas cosas y tenemos que recuperarla, y lo más difícil es recuperar la libertad. Cuesta. Y lo vamos a hacer. Y hay que hacerlo. Así ¿sí? Es. Tengo confianza. Gracias. Nuevamente. Muchísimas gracias. Te quiero comentar, para finalizar, que todos los conversatorios que ha tenido el vicealmirante, tanto Franceschi e incluso Orlando Urdaneta, que ha tenido conversatorios en el grupo de Celo, lo pueden escuchar en el blog. Ellos tienen un blog y ahí pueden escuchar todos los conversatorios. Incluso la entrevista del día de hoy que estamos transmitiendo por pangeafm.com va a estar allí, y el blog es MiVZLA, o sea, Venezuela deletreado, heroica.blogspot.com. Repítelo. Mi Venezuela, mi VZLA, heroica.blogspot.com. ¿Ok? De todas maneras, nosotros en nuestras redes sociales vamos a colocar esta información para que la gente pueda escuchar también los conversatorios que ha tenido el vicealmirante y el resto de las personas que conforman uno. Y esta entrevista la vamos a colocar en las redes sociales así de nuevo, también, para que la gente la pueda ver en Facebook, etcétera. Exactamente. En nuestra página web. Así es, así es. De verdad que ha sido un gran placer, de verdad, tenerte el día de hoy aquí. Me permito tutearte porque tenemos ya como así empezamos. Un par de horas, ¿no? En esto, ¿no? Y mira, cada uno de nosotros tenemos el poder y cada uno de nosotros somos líderes en poder generar todo lo que esté a nuestro alcance para lograr lo que queremos en Venezuela. Sí, cómo no. Importante esto, que me disculpa que me acaba de llegar a la mente. A nosotros nos han criticado muy duro por los medios sociales, porque no nos unimos al general Vivas, porque no estamos unidos al general Rivero, Ajá. porque no pertenecemos al Frente Militar, que está en Venezuela desde hace mucho tiempo funcionando. Y a todos les he explicado lo siguiente, que no hace falta unirse a nadie, no es necesario unirse a nadie, sino estar identificado con lo que cada quien tiene que hacer. Si yo me uno a Rivero es porque yo tengo un interés con Rivero. Si yo me uno a Vivas es porque tengo un interés con Vivas. Y no hay ningún interés, todos somos independientes. Así es. El correo suyo que alguien lo está pidiendo el correo mío es MICM45. 45 es mi edad. Ok. Se quedó allí. 45. MICM45@gmail.com. Perfecto. Bueno, a la muy orden bien. ahí. Bueno, Gracias a ustedes gracias. nuevamente, un abrazo y me siento muy complacido de haber estado con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias de verdad nuevamente por estar aquí con nosotros. Estoy muy contento de haber participado en esta entrevista majestuosa el día de hoy, de verdad. Un gran saludo a los grupos de Celo, específicamente a mi Venezuela Heroica, que está transmitiendo hoy en vivo
este programa, esta entrevista por PangiaFM.com, el noticiero Pangía, y para mí ha sido un placer compartir contigo, Edgar Paredes, por supuesto, en el estudio el día de hoy, y con Carlos Piña, por supuesto. Dígame. Dígalo. Bueno, que iba a hacer una cuñita. Claro que sí, por Aquí supuesto. está una moderadora de Mi Vencera Heroica, que se llama Pitipana. Excelente la entrevista, la voz y la seguridad de los periodistas, además de la oportunidad que te dieron a ser el vocero de nosotros. Bienvenida también cuando usted quiera. Gracias por estar allí en Pangía. Bueno, no queda más. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Pilla. Bueno, muy buenas tardes, muy interesante, cosas que yo ni sabía ni me imaginaba tampoco de paso, y fue muy ilustrativo toda la información que nos compartió. Muchas gracias. Bob Marinkovic. Bueno, Edgar Paredes. Randy Waltz en la dirección técnica. Muchísimas gracias, mi estimado Gracias. vicealmirante. Esta es su casa a partir de hoy. PangiaFM.com. Muchas gracias. Feliz tarde, quedan con la programación de Pangía, por supuesto. Ya viene tarjeta roja con Carlos Pulido, que ya llegó al estudio, un poquito de tráfico. Y luego, viene Viva el Viernes. y más tardecita, Bueno, el Coyote de California en Miami. transmitiendo desde Miami, así que no se lo pierdan. Y ya lo saben, el lunes regresamos con Noticiero Pangía, siempre con las exclusivas como la de hoy, con el vicealmirante Carratú Molina. Muchísimas gracias y buenas tardes.